Saludos amigos televidentes, de nuevo con ustedes aquí en Actualidad Preventiva. Arnaldo Sánchez Brugal y yo estaremos a esta hora analizando algunos temas de interés. Arnaldo, ¿cómo estás? Buenas, Andrés, igual que todas las semanas aquí para tratar los distintos temas que hayan pasado, que sirvan, ¿verdad?, de orientación a nuestros seguidores. Veo que el fin de semana que viene vamos a estar en el golf. Ah, sí. este fin de semana. Así que ven, vamos a juntarnos. Arnaldo, hay un tema que nosotros creemos que debe ser de muy interés para la gente y además creo que de mucha preocupación, y tiene que ver con los extranjeros que han sido apresados y solicitados en extradición por Holanda o los Países Bajos, por supuestamente ser algunos terroristas, tienen temas de sicariato, narcotráfico, trata de personas y muchísimas otras cosas más. Son de origen holandés, algunos que son curazaleños, pero también Curazao tiene afiliado a Holanda. Entonces, yo creo que hay varias cosas que nosotros debemos analizar. Yo te voy a poner mi opinión primero, Arnaldo, para que tú me ayudes y ayudes a los televidentes. Por ejemplo, esta persona tiene muchos años radicado en República Dominicana, ponle 5 o 10 años. Y nosotros tenemos un país, un gran país, un país con buena democracia, con armonía, con gente muy amable en la República Dominicana, que estamos persiguiendo siempre aumentar el número significativo de turistas, y tenemos buen turismo. Tenemos buenas playas, buena infraestructura, buenas carreteras, más o menos una seguridad razonable comparado con otros países y un buen ambiente para los turistas. Pero aparentemente llega mucha gente más que no son turistas y que son o pueden ser o están acusados de delincuente internacional en otros países y que nosotros aparentemente no nos damos cuenta. Y ahí voy a entrar al caso. Primero, cuando un extranjero llega, se supone que tenemos aquí el Interpol, que es la policía del criminal internacional, sobre el crimen internacional. Tenemos también la DNCD, tenemos organismo de seguridad. Y creo que no sé, pero creo que cuando esas personas llegan al país, se toma algún récord. Ponle que no encuentren nada en el momento. Pero, ¿qué haría esa persona a posteriori? O sea, esa persona que llega aquí y que en 5 o 10 años no sale más del país, algo debe haber, o sea, algo extraño debe ser. Si no sale, por algo es, no diga que no, ya yo me vine aquí de retirada y más nunca voy a mi país de origen. Eso puede ser que tengo algún nivel de impedimento, algún problema con la justicia internacional o la justicia de mi país y no quiero moverme. Pero ¿qué pasa? Que esas personas también hacen algo más. Se radican aquí, hacen negocios, hacen compañías. Esas compañías las registran en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Y yo no sé si ahí hay alguna depuración también que se hace a los accionistas, a los documentos de origen, que pueda llamar la atención sobre alguna persona que si tú le haces un due diligence, que supone, como ahora vemos en los periódicos, que estas personas tienen delitos de hace 5 o 10 años en su país de origen y que cometieron delitos, inclusive algunos de ellos cometieron delitos aquí y fueron apresados y posteriormente fueron liberados o algunos cumplieron una condena. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, Arnaldo, para evitar ese tipo de cosas que lógicamente afectan nuestra reputación del país? Mira, Andrés, vamos por partes, vamos a ir analizando paso por paso. Hablabas de la Interpol, y que es ese organismo, ¿verdad? Es como una policía internacional donde los países, ¿verdad? Mecanismos de cooperación para cuando en los países hay algún tipo de prófugo y eso, poder darle seguimiento a ese tipo de personas, pero debe haber primero una notificación sobre esa persona y que sea incluida en el listado y ese tipo de procesos. No todo el que ha delinquido en un país está incluido tal vez en búsqueda o en algún tipo de seguimiento en la Interpol. O sea que no necesariamente cuando una persona ingresa al país
de ingresar como turista, al momento de tu digitar en la computadora el nombre de esa persona, te vaya a salir algún tipo de alerta de que esa persona tiene alguna situación X o Y. No soy experto migratorio, pero sí sé que entiendo que nuestra legislación tiene la facultad de ese inspector migratorio, independientemente que la persona haya cumplido con un visado o con lo que sea que se exija para esa persona poder ingresar al país, en ese momento rechazar, ¿verdad?, la entrada de esa persona al país, claro, en base a las facultades que le dé la misma ley. El tema está, la persona ingresó, no estaba ahí, no tiene ninguna situación pública, ingresa al país. Muchas de esas personas vienen, se quedan en el país y hacen vida normal en el país y violan el plazo legalmente de migración legalmente permitido. Anteriormente, cuando una persona estaba en esa situación iba a salir del país, simplemente le cobraban un impuesto por haber violado eso. Sería también muy difícil tal vez la implementación de un mecanismo que te permita alertar que esa persona se ha quedado ilegalmente en el país y darle seguimiento. Lo vemos que no existe, porque lo vemos en Estados Unidos con los mismos dominicanos que van y se quedan ilegalmente allá violando todos los plazos. Entran completamente legal con su visa y se quedan y hacen vida normal allá hasta poder legalizar su situación. Entonces, cuando esa persona en su momento decide hacer residencia en República Dominicana y agotar el proceso legal, también se corre un proceso, o se debe correr un proceso de depuración de esa persona, precisamente para determinar que no tiene una situación penal, jurídica, que le impida o que se pueda utilizar para denegarle ese permiso de residencia. El tema está en que las debilidades institucionales que existen, que han existido siempre, tal vez en nuestro país y en la mayoría de los países latinoamericanos, que aunque existen las leyes y los procesos, hay formas de violarlo. En el caso que estamos hablando, el señor, el dueño el que es accionista de Good Day, es incluso, vi ahí en el periódico de hoy que alegan que él es dominicano. Exacto. Que está incluso naturalizado dominicano. Dennis Goodes. Dennis Goodes. Entonces, él agotó toda una etapa, ¿verdad? Un proceso aquí, y se supone que esa persona en algún momento fue depurada y que si tenía alguna situación en ese país, en su país, al momento de realizar esa solicitud, debió haber salido. No salió. A lo mejor porque una cosa es que se sepa que tú estás delinquiendo, pero otra cosa es que haya un proceso penal abierto o situaciones, pues el rumor público te puede señalar, pero a lo mejor las autoridades no han hecho ningún proceso, y a lo mejor en el caso de él, al momento de pedir la residencia y luego la naturalización, a lo mejor no tenía ningún tipo de situación. Pero ¿qué pasa? Viene entonces, él es apresado en República Dominicana en el año 2015. Exacto. Con 19 kilos de cocaína. Si revisamos la ley 5088, se le da la categoría de narcotraficante, que llega pena desde 3 hasta 20 años. No tenemos los detalles, cuál fue el proceso penal que se le siguió. Las informaciones que salen en el periódico dice que él fue condenado a 8 años, 4 de prisión domiciliaria y 4 en prisión supuestamente en libertad condicional. O sea que estaba... No sé en base a qué proceso, en base a qué de los mecanismos que permite el Código Procesal Penal, a lo mejor negoció con el Ministerio Público. Habló algo. Se declaró culpable, lo que fuese, para poder negociar la pena. Sí hubo algún tipo de negociación, según lo que dice la prensa, porque en ese momento se le confiscaron bienes que después fueron devueltos. O sea que eso aparentemente fue parte del acuerdo. Ahora bien, 2015, 8 años, todavía estaríamos, se supondría que todavía él estaría cumpliendo ese proceso. O sea, no debería estar ni siquiera fuera de su casa. Constituye una compañía.
porque si es accionista de Hard Rock Café, la constituyó una compañía Es o es parte de una compañía que se constituyó para ese proceso. Sí, porque puede ser una compañía también que sea el accionista ahí. Que sea el accionista. Y ahí vamos a lo que hemos venido hablando de, para irlo ligando con nuestro tema, de el beneficiario final. La obligación que tienen los países de identificar al beneficiario final en las empresas. Nuestra legislación lo establece y a través de un proceso, aunque ese proceso así claro vino a ser implementado con la nueva ley 155/17, aunque ya desde antes veníamos hablando de la identificación del beneficiario final, pero más bien por normativa, no porque estuviese incluido textualmente como está en la legislación y un criterio único para determinar al beneficiario final. La ley actual dice que el beneficiario final es la persona que controle, ¿verdad?, a esa persona jurídica, cuando estamos hablando de una persona jurídica, y se determina en base en tres posibilidades: o por el nivel accionario, por el poder de decisión que se tenga esa persona, o en caso de que en ninguno de estos dos mecanismos se pueda identificar una persona física que esté detrás de esto, entonces se recurre a considerar beneficiarios finales a ese consejo directivo, a ese que toma la decisión de la compañía, que toma la decisión de la empresa. Las recomendaciones del GAFI que hablan de esto, 24 o 25, incluso han sido modificadas, en el último año han sufrido modificaciones. Y de las modificaciones que tienen es que le exhorta a los países que tengan un registro de beneficiario final y que ese registro sea público, asequible, que tenga información oportuna, actualizada y adecuada. Entonces, desde el año pasado, antepasado, la Dirección General de Impuestos Internos incluso emitió un listado de beneficiarios de sujetos obligados, pero lleva un registro a partir de la ley 155/17 de los beneficiarios finales de la empresa. Ahora bien, esa información es asequible como manda el GAFI. Habría que sentarse a analizar, porque el GAFI manda que las autoridades, cualquier tipo de autoridad investigativa, pueda acceder a esa información y que exista ese acceso y que haya un archivo central, unificado en algún sitio, aunque también permite varias formas de crear ese repertorio, ese repositorio de información. En principio, cuando aquí tú constituyes una compañía, tal vez después con la modificación de la ley de lavado, porque ya le dio la obligación a la Dirección General de Impuestos Internos, pero antes, cuando tú ibas a constituir una compañía, tú cumplías con los requisitos legales, depositabas y no se hacía ningún tipo de depuración, de revisión de esa persona, de eso. Esta persona ya había sido sometida a la justicia, ya tenía un proceso. Se supone que al momento de hacer ese análisis de ese proceso, debió haber salido algún tipo de alerta y ver los mecanismos que la ley le da a las autoridades para entonces poder denegar, otorgar ese permiso, porque la ley lo establece, que haya una depuración y que esa licencia, ese permiso para operar pueda ser denegado por situaciones que tengan algún tipo de situación criminal esa persona. Entonces ahí pudo haber algún tipo de fuga, de falta de aplicación de la ley. Habría que ver también en qué momento se constituye esta empresa, en qué momento le dan el permiso, si ya él había sido sometido, si no había sometido, si ya estaba la DGI empoderada de todo este proceso. Eso es. Lo malo de esto es, Arnaldo, que la población no tiene acceso a ver todas esas informaciones. Y entonces nosotros no podemos quedar en la especulación, porque ciertamente yo pienso que debe haber algunos filtros, tanto en la migración, aunque yo entendí perfectamente lo que decías con relación a los Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país grandísimo, donde hay una migración enorme.
y es mucho más difícil el control, aunque ellos pueden hacerlo. Tiene mucho más recursos que Tiene más nosotros, recursos. nosotros somos pobres Pero, y con menos tecnología. pero nosotros podemos hacer algo. O sea, yo creo que la tecnología para ese caso no es tan difícil, creo yo. En migración, por ejemplo, entra un extranjero, el sistema va a identificar que es un extranjero, que es de Canadá, que es de Holanda, que es del sitio, y eso debería pasarse ya a un departamento que le dé seguimiento, por lo menos históricamente. Vamos a suponer que te diga que esa persona, por la ley, debe estar aquí 2 meses, por ejemplo. Y históricamente va a emitirse un documento que diga que Arnaldo Sánchez Brugal, que es de Canadá, tiene 4 o 5 meses en el país y no ha habido ningún movimiento. Entonces, ese departamento de investigación debería dar seguimiento a eso. Tú dirías, bueno, son muchísimos casos, es posible. Ahora, eso es en migración. En el caso de la Cámara de Comercio y Producción, que quizás van a decir que no es su tarea, Registro mercantil. y que el registro mercantil, que es la ley 3-02, o sea, va a decir, bueno, pero yo tengo que ponerme a depurar a la gente. Quizá esa persona, cuando abre una compañía, van al banco a abrir una cuenta. Entonces se supone que el banco, que es sujeto obligado, va a depurar a esa persona. Entonces hay tantos pasos y tantos casos que nosotros debemos, como analistas y expertos antilavado, donde se supone que debió haber salido una bandera roja, ¿verdad? Ahí tocas un tema que es lo del registro mercantil. Lo primero que tenemos una ley de registro mercantil, se supone que las informaciones de la empresa se llevan ahí para remitir, para pedir ese registro. Siempre ha existido la discusión de si el registro mercantil tiene que verificar la validez, o sea, que se haya cumplido con todos los procesos, o es simplemente un registro. Ellos se han atribuido a veces funciones de objetar documentos, devuelve documentación, y siempre ha existido esa discusión de si ellos tienen esa facultad o no. Eso es lo primero. Lo segundo es que aunque la ley habla de que cada cierto tiempo tú debes actualizar toda esa información, no hay un método coercitivo para tú lograr que, por ejemplo, tú hiciste hoy una asamblea, cambiaste los accionistas, cambiaste el consejo de administración. Muchas veces eso ni esa acta, aunque por ley debe llevarla y registrarla, para actualizarla, pero muchas veces eso no se hace. Sí. Se hace cuando se está venciendo el registro mercantil, que lo tengo que actualizar, entonces hay que decir, te piden toda la documentación para entonces actualizar eso. Eso es lo primero. Y precisamente ahí es que estaría el primer punto para este registro de beneficiario final, porque es donde se va a llevar toda la información de quiénes conforman ese capital accionario de esa empresa. Y la información que está ahí debería ser accesible al público, a todo el mundo, pero no es accesible a todo el mundo. No es accesible. Los bancos, que deben hacer debida diligencia, pero los bancos tienen recursos limitados a herramientas, de buscarlo en Google, listados. Algunas aplicaciones que dan listados, pero si esa persona nunca ha sido listada o nunca, no va a aparecer. No va a aparecer. Sí. Entonces, y es muy limitada la información, incluso a veces que no pueden cruzar. Entonces, los bancos también deberían tener ese acceso, o sea, los sujetos obligados deberían tener esa posibilidad, ese acceso a ese registro de beneficiario final, porque también no es solamente exigir, el Estado no es solamente exigir cumplir con la ley y que haga procesos sino también dame las herramientas para yo cumplir con eso que tú me estás exigiendo. Sí. Pero se le pone la carga al sujeto obligado de identificar al beneficiario final, pero no existen los pasos para poderlo. Bueno, por eso, antes de hacer la pausa, por eso nosotros decimos, Arnaldo, y siempre cuando decía, conozca a su cliente, todo el mundo conoce esa palabra, pero siempre hemos dicho, conoce a su cliente, conoce a su suplidor, conoce a su empleado, conoce a tu vecino, que te puede afectar tu entorno, y conoce las empresas. Y como tú dices, por ejemplo, hay información limitada o quizás no disponible totalmente con la Cámara Americana, con la Cámara de Comercio y Producción, que deberías tú entrar y buscar ahí compañía tal. Y yo le exhorto a la gente que cuando vayan a hacer alguna operación o vean algo, busquen eso. Y si no encuentran ahí, busquen en Open Corporate, que es Open Corporate, que ahí es una página internacional que tiene todos los registros, supuestamente, de todas las compañías que se registran aquí y en otros países. Para ustedes ahí ver los accionistas, ver los nombres, la compañía, cuando se hizo, modificaciones que deben estar ahí, que deberían estar todas en la Cámara de Comercio y Producción, para uno darle seguimiento a los. Ahora mismo, por ejemplo, Arnaldo, vamos a hacer la paso, pero vamos atrás.
tú dices, bueno, esta gente vivía en dónde, vivían al lado de mi casa, vivían frente a mí, en el apartamento, llegó la policía un día, yo iba a arroz, o sea, qué sé yo, pero vamos a hacer la pausa. Y ya tenía un sometimiento y era público. Correcto. Tú me pones el nombre en Google y Debe salir. el caso del 2015 aparece. Tiene que salir obligado. Vamos a hacer la pausa y volvemos de nuevo con este caso interesante de los holandeses requeridos por sus países o en Países Bajos.